Gente bonita y conocedora, aquí estamos de nuevo para una nueva reseña. Hace más o menos un mes que no reseño ningún libro. Eso no quiere decir que no haya leído, al contrario. Yo sé que reina la confusión, pero durante este mes he leído estos 4 libros. Nos mantenemos a buen ritmo, es más o menos el número de libros que ando leyendo, 4 al mes, dependiendo qué tan gruesos o delgados sean. Aquí hay uno bastante grueso, otro más delgado. Y hoy vamos a reseñar uno de esos, que es de marxismo, un clásico del marxismo peruano, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana por el comunista peruano más conocido, José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista Peruano, que después se convierte en el Partido Comunista del Perú. Mariátegui es un periodista, sobre todo, aunque también es escritor, es filósofo, pero se le conoce más bien como un periodista, un escritor. Él murió a principios del siglo XX, en el 30, nació en el 94, murió bastante joven, pero dejó las bases del pensamiento marxista peruano, que yo diría, junto con Vicente Lombardo Toledano de México, son los más fuertes representantes de un marxismo autóctono, de un marxismo que interpreta la realidad de los pueblos de Latinoamérica con las particularidades propias, ¿verdad? Obviamente de estos pueblos. De hecho, en su advertencia, que es una suerte como de introducción para el libro, nos dice Mariátegui: y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales. Tengo una declarada y enérgica ambición, la de concurrir a la creación del socialismo peruano. Esto porque como muchos marxistas nos acusan de europacentristas, etc., pero Mariátegui lo deja claro en el sentido de que busca utilizar la ciencia, el método científico originado en Europa por el marxismo, por el materialismo histórico, para ponerlo al servicio de la clase trabajadora latinoamericana. Este es un libro que, por cierto, lo compré en internet. Había ediciones para descargarse gratuitamente, pero unas ediciones con unos prólogos más largos que siquiera el libro. El libro en sí es un tanto corto, son 7 ensayos. El libro está dividido en el primer ensayo, esquema de la evolución económica, el problema del indio, el problema de la tierra, los procesos de instrucción pública, el factor religioso, el regionalismo y centralismo y el proceso de la literatura. Este último no lo voy a comentar porque es el texto más, es el ensayo que tiene que ver más con el desarrollo cultural del Perú, que no es tan importante y no es tan relevante verdaderamente hablando, a diferencia o en comparación con los otros. No les recomiendo que descarguen, que compren una edición barata como yo lo hice. Este tiene inclusive un error de imprenta, interpretación. Fue publicado en Polonia y alguien lo puso a vender simplemente en internet y la verdad es un desastre. La edición es horrible, títulos que están al fondo de la página, letra pequeña, es un cochinero, pero bueno, lo barato sale caro, decimos en mi patria. Y vamos a empezar por reseñarlo. Vamos al primer capítulo, el primer ensayo, que habla sobre la evolución económica del Perú. Es muy interesante porque Mariátegui obviamente usa el método materialista histórico para investigar lo que ocurre. Vamos a tener varias citas aquí. En un primer momento dice: los conquistadores españoles destruyeron, sin poder naturalmente reemplazarla, esta formidable máquina de producción, hablando de la forma de producción incaica. La sociedad indígena, la economía incaica, se descompusieron y anonadaron completamente al golpe de la conquista. Rotos los vínculos de su unidad, la nación se disolvió en comunidades dispersas. El trabajo indígena cesó de funcionar en un modo solidario y orgánico. Los conquistadores no se ocuparon casi de distribuirse y disputarse el pingüé, botín de guerra. Despojaron los templos y los palacios de los tesoros que guardaban. Se repartieron las tierras y los hombres sin preguntarse siquiera por su porvenir como fuerzas y medios de producción. El virreinato señala el comienzo del difícil y complejo proceso de formación de una nueva economía. En este periodo, España se esforzó por dar una organización política y económica a su inmensa colonia.
Los españoles empezaron a cultivar el suelo y a explotar las minas de oro y plata sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, la del incaico, echaron las bases de una economía feudal. Así nos dice pues cómo la conquista desmoronó un modo de producción que imperaba en Latinoamérica, en este caso en el imperio incaico, y lo transformaron artificialmente en un modo de producción semifeudal. Nos dice también, en este periodo el proceso histórico general del Perú entra en una etapa de diferenciación y desvinculación del proceso histórico de otros pueblos de Sudamérica. Por su geografía, unos estaban destinados a marchar más deprisa que otros. La independencia los había mancomunado en una empresa común para separarlos más tarde en empresas individuales. El Perú se encontraba en una enorme distancia de Europa. Los barcos europeos para arribar a sus puertos debían aventurar en un viaje larguísimo. Por su posición geográfica, el Perú resultaba más vecino y más cercano al oriente. Así pues, el autor también toma en consideración la situación geográfica que hizo que el Perú se rezagara un poco en el desarrollo de sus fuerzas productivas, aparte de la conquista y su dependencia de la metrópoli. Apuntaré a una constatación final, la de que en el Perú actual coexisten elementos de 3 economías diferentes, muy parecido a lo de México de ese tiempo. Bajo el régimen de economía feudal nacido de la conquista subsisten en la sierra algunos residuos vivos todavía de la economía comunista indígena. En la costa, sobre un suelo feudal, crece una economía burguesa que, por lo menos en su desarrollo mental, da la impresión de una economía retardada. Muy parecido al proceso histórico que ha seguido México, ¿no? El segundo ensayo de Mariátegui es sobre el problema del indio. Y me gusta mucho este ensayo porque ancla al indio a la cuestión económica y no solo a la cuestión cultural de este romanticismo de las culturas indígenas. Dice, la cuestión indígena arranca de nuestra economía. Así de rápido lo marca Mariátegui. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad constituye un trabajo superficial o adjetivo. Mientras subsista la feudalidad de los gamonales, que son una suerte de haciendas, de métodos feudalistas de producción y de explotación. Dice, la suposición de que el problema indígena es un problema étnico, como algunos en México piensan, se nutre del más envejecido repertorio de ideas imperialistas. El concepto de las razas inferiores sirvió al occidente blanco para su obra de expansión y conquista. Es para esperar la emancipación indígena de un activo cruzamiento de la raza aborigen con inmigrantes blancos es una ingenuidad antisociológica, concebible solo en la mente rudimentaria de un importador de carneros merinos. Los pueblos asiáticos, a los cuales no es inferior en un ápice el pueblo indio, han asimilado admirablemente la cultura occidental en lo que tiene de más dinámico y creador, sin transfusiones de sangre europea. La generación del indio peruano es una barata invención de los lehueleyos de la mesa feudal. Interesante, ¿no? Cómo habla también de este racismo sociológico y psicológico de los mismos criollos que hasta nuestros días en México coexisten con los indígenas. Mientras el virreinato era un régimen medieval y extranjero, ahora hablando de la república es formalmente un régimen peruano y liberal. Tiene, por consiguiente, la república deberes que no tenía el virreinato. A la república le tocaba elevar la condición del indio y, contrariando este deber, la república ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado su miseria. Me encanta que Mariátegui no solo critica a la colonia, sino a la República Independiente del Perú, en donde, al igual que en México, el proceso de emancipación del indio fue muy, muy tardado y todavía no llega a ninguno de los países por completo, pero como este también desromantiza a la República Independiente para atribuirle aún otras tareas que tenía, que le correspondían a ella como república más que a la colonia, en este caso la libertad de los indios, y que no ha cumplido cabalmente desde su proclamación, al igual que en México. La tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la tierra, siente que la vida viene de la tierra y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra, que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. Muy bien Mariátegui, ¿no? En conocer la naturaleza rural y cercana a la tierra del indígena.
Sobre el problema en la tierra, en otro ensayo, abunda Mariátegui. No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. Esta reivindicación perfectamente materialista debería bastar para que no se nos confundiese con los herederos o repetidores del verbo evangélico del gran fraile español, a quien de otra parte tanto materialismo no nos impide admirar y estimar fervorosamente, reconociendo algunas de las defensas que algunas órdenes religiosas españolas hicieron por el indio, pero en un plano idealista, ¿verdad? No científico y mucho menos económico. Dice, nadie ignora que la solución liberal de este problema sería, conforme a la ideología individualista, el fraccionamiento de los latifundios para crear la pequeña propiedad. Me encanta este análisis de que nos dice Mariátegui que el fraccionamiento de la propiedad, el reparto agrario no es per se la solución del problema, sino una empresa pequeño burguesa. Es tan desmesurado el desconocimiento que se constata a cada paso entre nosotros de los principales elementos del socialismo, que no será nunca obvio ni ocioso insistir en que esta fórmula, fraccionamiento de los latifundios en favor de la pequeña propiedad, no es utopista, ni herética, ni revolucionaria, ni bolchevique, ni vanguardista, sino ortodoxa, constitucional, democrática, capitalista y burguesa. ¡Pum! ¿Verdad? O sea, Mariátegui da en el mero clavo cuando dice que el reparto agrario no es por sí la panacea, ni debería de ser en sí misma la tarea ultimativa de una revolución, sino la colectivización de la tierra, ¿verdad? Quizás sería un escaño anterior nada más. Bueno, hablando de la política del coloniaje y la despoblación y la esclavitud, nos dice que el colonizador español carecía radicalmente de la actitud para transformar la tierra. Tenía una idea un poco fantástica del valor económico de los tesoros de la naturaleza, sobre todo el oro y la plata, pero no tenía casi idea alguna del valor económico del hombre. Y es por eso que menospreció esta fuerza de trabajo indígena y la fue carcomiendo hasta que no había en algunos lugares mano de obra y tuvieron que importarla del África. El colonizador, que en vez de establecerse en los campos, se estableció en las minas, en el caso del Perú, tenía la psicología del buscador de oro. No era por consiguiente un creador de riqueza. Una economía, una sociedad son la obra de los que colonizan y vivifican la tierra, no de los que precariamente extraen los tesoros de su subsuelo. La historia del florecimiento y decadencia de no pocas poblaciones coloniales de la sierra, determinados por el descubrimiento y el abandono de minas prontamente agotadas o relegadas, demuestran ampliamente entre nosotros esta ley histórica. Tal vez las únicas falanges de verdaderos colonizadores que nos envió España fueron las misiones de jesuitas y dominicos. Ambas congregaciones, especialmente la de jesuitas, crearon en el Perú varios interesantes núcleos de producción. Los jesuitas asociaron en su empresa los factores religioso, político y económico, no en la misma medida que en el Paraguay, donde realizaron su más famoso y extenso experimento, pero sí de acuerdo con los mismos principios. Cosas que no ocurrieron tan profundamente en México, por cierto. Nos dice de manera puntual y tajante sobre la república y el liberalismo. Dice, el liberalismo de las leyes de la república, impotente para destruir la feudalidad y para crear el capitalismo, debía, más tarde, negarle el amparo formal que le había concedido el absolutismo de las leyes de la colonia al indígena. O sea que en la práctica la república había supuestamente protegido más extensamente al indígena, pero en su impotencia de crear un capitalismo pujante tuvo que inclusive recular esta protección que supuestamente otorgaba al indígena y terminó siendo en algunos casos aún más explotativa que la de la colonia. Otra cosa muy interesante que me gusta cuando pocos autores hablan del elemento o del aspecto del caudillismo en la colonia, en la independencia y sobre todo también en la actualidad. Hay una cierta continuidad de esta ideología en la América Latina y nos dice Mariátegui que explora este asunto. El caudillaje militar era el producto natural de un periodo revolucionario que no había podido crear una nueva clase dirigente.
El poder dentro de esta situación tenía que ser ejercido por los militares de la revolución, que de un lado gozaban en el gobierno por la fuerza de las armas, la letra es muy pequeña, disculpen. El caudillaje militar era el producto natural de un periodo revolucionario que no había podido crear una nueva clase dirigente. El poder dentro de esta situación tenía que ser ejercido por los militares de la revolución, que de un lado gozaban del prestigio marcial de sus laureles de guerra y de otro lado estaban en grado de mantenerse en el gobierno por la fuerza de las armas. Por supuesto, el caudillo no podía sustraerse al influjo de los intereses de clase o de las fuerzas históricas en contraste. Se apoyaba en el liberalismo inconsistente y retórico del demos urbano o el conservantismo colonialista de la clase terrateniente, como Montfort, como Santana, etc. Se inspiraba en la clientela de tribunos y abogados de la democracia citadina o de literatos y rhétores de la aristocracia latifundista, porque en el conflicto de intereses entre liberales y conservadores faltaba una directa y activa reivindicación campesina que obligase a los primeros a incluir en su programa la redistribución de la propiedad agraria, como se le obligó en un futuro a Madero, ¿no?, a incluir este asunto de la redistribución de la tierra. Cuando la clase existe, el caudillo funciona como su intérprete y su fiduciario. Esta cita es genial y puede aplicarse perfectamente en el caso de México y seguramente en otros de América Latina. Así concluye ese ensayo. De nuevo viene un ensayo sobre la instrucción pública que tampoco es tan relevante porque es muy concreto en el caso peruano, pero sí nos habla obviamente de la administración y la organización de la enseñanza, sobre todo superior de Perú. Dice su recetario, por esto, además de antidemocrático y antisocial, resulta antihistórico. El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo si no es considerado como un problema económico y como un problema social. Otra vez Mariátegui utilizando el marxismo muy bien, ¿verdad? El error de muchos reformadores ha estado en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica, esos puristas de la pedagogía. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar estas sin conocer las leyes de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en la medida que las menospreciadas o simplemente ignoradas leyes económico-sociales les han consentido. Me parece que da en el clavo también, obviamente, en la cuestión educativa no se puede sustraerse de la cuestión principal, que es la base económica, ¿verdad? Todo lo demás es superestructura. Por último, el ensayo de los más interesantes me parece que es el del factor religioso y que tiene mucho que ver con también el caso de México. Mariátegui nos dice, lo que tenía, bueno, vamos desde el principio, identificada con el régimen social y político, la religión incaica no pudo sobrevivir al estado incaico. Tenía fines temporales más que fines espirituales. Se preocupaba del reino de la tierra antes del reino del cielo. Constituía una disciplina social más que una disciplina individual. El mismo golpe hirió de muerte la teocracia y la teogonía. Lo que tenía que subsistir de esta religión en el alma indígena había de ser no una concepción metafísica, sino los ritos agrarios, las prácticas mágicas y el sentimiento panteísta, igual que en el caso de México. La iglesia incaica se preocupaba de avasallar a los dioses de estos, más que de perseguirlos y condenarlos. El templo del sol, hablando de los dioses de los pueblos conquistados, el templo del sol se convirtió así en el templo de una religión o una mitología un tanto federal, porque el Inca conquistó otros reinos, en guerras obviamente. El quechua en materia religiosa no se mostró demasiado catequista ni inquisidor. Su esfuerzo, naturalmente dirigido a la mejor unificación del imperio, tendía en este interés a la extirpación de los ritos crueles y de las prácticas bárbaras, no a la propagación de una nueva y única verdad metafísica. Para los incas se trataba no tanto de sustituir como de elevar la religiosidad de los pueblos anexados a su imperio. Así que podemos ver algo similar a lo que practicaban aztecas y mayas a pueblos subyugados. El catolicismo, por su parte, dice Mariátegui, por su liturgia suntuosa, por su culto patético, estaba dotado de una aptitud tal vez única
para cautivar a una población que no podía elevarse súbitamente a una religiosidad espiritual y abstractista. Y contaba, además, con su sorprendente facilidad de aclimatación a cualquier época o clima histórico. El trabajo, empezado muchos siglos atrás en Occidente, de absorción de antiguos mitos y de apropiación de fechas paganas, continuó en el Perú. El culto de la Virgen encontró en el lago Titicaca, de donde parecía nacer la teocracia incaica, su más famoso santuario, igual que hicieron en México con el mito de Juan Diego, ¿no? Y la Virgen Morena. Bueno, sobre la independencia y la iglesia, dice, la revolución de la independencia, del mismo modo que no tocó los privilegios feudales, al igual que en México, tampoco tocó los privilegios eclesiásticos, al igual que en México. El alto clero conservador y tradicionalista se sentía naturalmente fiel al rey y a la metrópoli, pero igual que la aristocracia terrateniente, aceptó la república apenas constató la impotencia práctica de esta ante la estructura colonial. La Revolución Americana, conducida por caudillos romanescos y napoleónicos y teorizada por tribunos dogmáticos y formalistas, aunque se alimentó, como se sabe, de los principios y emociones de la Revolución Francesa, no heredó ni conoció su problema religioso. Pues casi lo pudiéramos calcar y pegar en el caso de México. Sobre el caso del centralismo y el federalismo, Mariátegui nos dice algunas cosas interesantes que obviamente no aplican mucho a México, pero que me gustaría resaltar. Dice, el federalismo no aparece en nuestra historia como una reivindicación popular, interesantemente, sino más bien como una reivindicación del gamonalismo, de esta suerte de feudalismo regional que intentaba perpetuar no la encomienda, sino las haciendas donde se explotaba a los siervos, ¿no? Dice, por último, sobre este tema, no existe ya en primer plano un problema de forma de gobierno. Vivimos en una época en que la economía domina y absorbe a la política de un modo demasiado evidente. En todos los pueblos del mundo no se discute y revisa ya simplemente el mecanismo de la administración, sino capitalmente las bases económicas del Estado. O al menos así debería de ser, ¿verdad? El tema político debería estar superditado al tema económico. Estas discusiones han retornado en algunos países, la cuestión del centralismo, el federalismo, pero en realidad lo que es de sustancia, lo importante es la base económica y Mariátegui lo dice muy bien, ¿verdad? Entonces, muy recomendable. Tengo muchísimas citas que no podría leer en este caso, pero estoy muy contento de haber por fin leído a Mariátegui. Es de lo poco que he leído sobre marxismo este año. Estoy sobre todo terminando, bueno, he empezado casi a terminar ya la última parte del Capital, tomo 2, libro 2, pero en general no había tenido este año muchas lecturas de marxismo. Me agrada poder haber empezado con un poco de marxismo latinoamericano y que tiene muchas ideas muy cercanas a las de Vicente Lombardo Toledano. Lo recomiendo ampliamente. Y bueno, tengo ya estos 3 libros leídos que tengo que reseñar prontamente. Un saludo y nos vemos por aquí.